Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, muy buenas noches. Bueno, como vos decías, vamos a hablar sobre la militancia y vamos también a conversar sobre un hecho trascendental que sucedió esta semana, el miércoles 10 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, que no es poca cosa, el proyecto del boleto gratuito estudiantil. Por eso, bueno, hoy la idea es conversar con los distintos estudiantes de distintas facultades, todos de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, vamos a conmemorar o a recordar la Noche de los Lápices y, bueno, a conversar también sobre la militancia de ayer, de hoy, hacer un paralelismo, poder incluir las voces de todos y, bueno, que nos acompañen esta noche. Bueno, ¿y cómo se pueden comunicar con nosotros, nuestros amigos oyentes? Bueno, nos pueden escribir a atpenradioprovincia@gmail.com. También nos pueden seguir en Facebook, en ATP, Apto para Todo Público, lo social en primer plano, o comunicarse telefónicamente al 221 15 565 5637. Durante toda la semana vamos a recibir sus mensajes. Agradecemos como siempre quienes nos escriben en la página de Facebook, a Juan Galarza, a Mariana Martínez, a Alberto Suárez, entre otros montón de gente que se suma a escucharnos y a participar. A Camila Berman, que fue voluntaria nuestra y que nos escribe seguido también, a Mirta Wisner. Así que bueno, como todos ustedes saben, además durante el programa viene Aire Mancilla, toma fotos de todos los invitados del piso y bueno, ustedes se van a poder ver en la página de Facebook de Apto para Todo Público. Vamos a presentar a nuestros invitados porque lo importante también es que charlen los protagonistas. Lo importante para nosotros hoy era conversar sobre la aprobación del proyecto que se hizo este miércoles, que por lo menos ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Vamos a estar charlando un ratito de eso y que ya pasó al Senado. Exactamente. Así que, bueno, vamos a presentarlos a Ignacio Vilmes y Juliana Cufré, que son estudiantes, bueno, Ignacio de Periodismo y Juliana de Humanidades, ambos militantes del Miles. Sí, buenas noches primero. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están, chicos? Bueno, estamos también con Fermín, que es González Laría, es estudiante de Diseño y Comunicación Visual. Exactamente. Facultad de Bellas Artes. Bien. Militas en la Cámpora y desde la semana pasada sos ahora vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata. Exacto. Y Michele Brambilla, de Ciencias Económicas. Sí, estudiante de la carrera de licenciado en Administración y, bueno, militante de la Franja. Bien, variadito. Tenemos un amplio espectro de carreras y de cuestiones partidarias e ideológicas. ¿Cómo fue ponerse de acuerdo en este tema entre tantos militantes, tantos partidos y tantas cuestiones a charlar? Y en lo particular creo yo que es por el mismo, me acerco un poco más, el mismo deseo de poder buscar conseguir una reivindicación histórica del movimiento estudiantil. Creo yo que en este sentido ninguna agrupación política va a estar en contra de conseguir lo que es hoy en día la media sanción del boleto que nos acerca a que cada uno de los estudiantes de nuestra sociedad, de nuestra provincia de Buenos Aires, tenga la oportunidad de acercarse al establecimiento educativo, tanto sea en el nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario, a poder finalizar los estudios y que no sea un condicionante la cuestión económica en este sentido. Creo que ese es el puntapié que te lleva a que puedas compartir una lucha que, bueno, no solamente pertenece a esta generación, sino pertenece a otras generaciones de militantes, como bien vos ya lo anticipabas, y que, bueno, en este caso, para los que tenemos la oportunidad de estar acá en la ciudad de La Plata, una reivindicación que significa haber tenido gente que hasta incluso perdió la vida tratando de reivindicar tal derecho. Eso por lo menos es el entendimiento que yo tengo. Sí, por ahí lo que nosotros veníamos discutiendo es que nosotros somos una generación que logra entrar a la universidad con un montón de conquistas, que no es casual también el momento histórico que estamos viviendo, que nos permite primero los procesos de organización
dentro de nuestro claustro, pero también los procesos de organización de toda la universidad en su conjunto, acompañando ya sea con los trabajadores de la educación, docentes, no docentes, donde nosotros nos encontramos, somos la generación que entramos con un comedor, con derechos ya adquiridos. Y hoy creíamos que era el momento histórico, también nos acompañaba y que teníamos la oportunidad de avanzar en concreto, sobre todo, bueno, como decía el compañero también, que es una lucha que venimos teniendo hace más de 30 años, ya casi 40 años, donde retomamos primero las identidades históricas de ese momento, las retomamos en este nuevo momento histórico que estamos viviendo y que tenemos la posibilidad de avanzar y conquistar más derechos. Por ahí, como vos decías, que en un principio se hablaba del boleto secundario, hoy nosotros estamos hablando de un boleto. Primero la diferencia es que hoy tenemos obligatoriedad en el secundario, entonces es fundamental que se garantice el tema del boleto estudiantil para el secundario y también como estudiantes empezar a que un sector de la sociedad que hasta hace un par de años no podía ingresar a la universidad empiece a ingresar. Y qué mejor que uno lo visibiliza en realidad con una cuestión como el boleto. Entonces creemos que es fundamental que cuando hablamos de conquista de derechos, de garantía de derechos, creo que el boleto es una cuestión fundamental y que realmente nos atraviesa a todos. ¿Y qué otro tipo de reivindicaciones se están dando en la universidad más allá del boleto, bueno, que ya por lo menos tiene una media sanción? Pero ¿cuáles son los otros temas? Porque por ahí si no hubiera habido una gran difusión en los medios, no tendríamos mucha noticia de lo que pasa hoy en las universidades. Sí, en principio, bueno, coincido acá con la compañera en que esta lucha se da en un marco totalmente distinto a lo que fue, digamos, el trágico contexto de la Noche de los Lápices, y que por lo tanto también hay una línea ahí que para trazar con otras disputas y otras discusiones, como fueron, digamos, otras reivindicaciones sociales que durante la década del 90 fueron tan proclamadas por sectores amplios y que también en esta última etapa se han tomado como banderas del Estado y se han podido llevar a concretizarlas. Y bueno, esto nos parece un punto, digamos, un escalón más en el cual estamos pudiendo como argentinos avanzar. Y bueno, y en esta línea ya hubieron otra serie de políticas que están de alguna forma propiciando que lo que es el sector universitario cada vez se amplíe más. Claramente la política que hay del gobierno nacional hacia la universidad pública es algo indiscutible, creemos nosotros. Se crearon cantidad de universidades, se crearon en los sectores donde quizás el acceso era más difícil, en donde la mayoría de la población universitaria que accede es la primera generación que va a la universidad. Es indiscutible la inversión que hubo en infraestructura en las universidades que ya estaban, digamos, como es nuestra universidad, la Universidad de La Plata, en donde el Estado Nacional también ha desembarcado una cantidad de recursos. Además de otras tantas contextos y situaciones como puede ser la mejora de las condiciones de un sector social importante que también permiten que acceda a la universidad, o políticas concretas como puede ser el procrear, el proemplear, que son, digamos, van en esta misma línea y que claramente estamos yendo por una sociedad que más formada pueda defender todos los derechos que conquistamos estos años. Vamos a ir repitiendo quiénes son los que dicen qué, para que también la audiencia no se confunda. Así que y una pregunta con relación a la universidad de hoy. Digo, por ejemplo, nosotros en la democracia dimos toda una discusión sobre políticas de género, porque sentimos que en determinados sectores sociales todavía hay mucho por lograr y por conquistar. Ahora, en nuestra época no nos planteamos en la universidad una política de género hacia las compañeras. Realmente siento que había una cuestión mucho más igualitaria. ¿Cómo es ahora la vida universitaria entre varones y mujeres? Es un tema interesante. Dentro de lo que sería la política de género, por ahí es interesante. Yo creo que hay un montón de temas o de discusiones que hoy se empiezan a visibilizar también. Me parece que es fundamental como la cuestión de género dentro de la universidad. Por ahí nosotros, no sé si querés contar un poco por ahí vos de la situación del periodismo, de la universalización de los baños y todo eso, que empieza a rediscutir políticas de género, pero que hay una cuestión de la sociedad patriarcal que sigue siendo expresión, porque es una cuestión de una dominación cultural,
nos guste o no nos guste, que nosotros creemos que de los lugares más movilizados también empezar a romper con eso, y sobre todo son discusiones que muchas veces, o por lo menos a nosotros o a mí particularmente, me generan ciertas contradicciones, porque son discusiones que llevamos adelante. Por ahí hoy es una discusión muy instalada en la Facultad de Humanidades, donde somos los sectores que creemos que somos los intelectuales, pero ver también esas discusiones cómo afectan a la sociedad, y en realidad eso también parte o surge de empezar a pensar una universidad en pos de las necesidades reales de la sociedad. O sea, yo creo que hoy el género es una discusión que tenemos que dar como sociedad, pero retomando cuestiones por ahí de diferentes intelectuales, pero también empezar a ver qué anclaje real tienen en la sociedad y en la heterogeneidad de la sociedad, que no quede por ahí perdido en la discusión, claro, que se materialice, sí, y como una discusión más teórica, porque muchas veces se generan esas discusiones teóricas que no tienen un anclaje real en la sociedad, y sobre todo en los sectores donde más vulnerabilidad económica hay también, que sabemos que existen muchísimas problemáticas de género, pero la perspectiva que muchas veces investigamos los intelectuales no son acordes a la problemática real que se tienen en esos lugares. Por ahí también es para pensar la universidad en pos de la sociedad en todo su conjunto, y los lugares que más necesitan por ahí de esa articulación entre la sociedad y la universidad. Sí, vos hablabas recién de los intelectuales, y en la época de los 70 teníamos una consigna en la universidad que era obreros y estudiantes unidos y adelante. ¿Cómo ve hoy el estudiante universitario esta realidad? Digamos, ¿sienten que hay una integración entre lo que habitualmente llamamos la clase trabajadora y el estudiantado universitario? Y yo creo que, digamos, básicamente el análisis de la sociedad, por más que sea, digamos, en esta nueva época que estamos viviendo, con la comunicación, la globalización, en la cual se han cambiado y diversificado y estratificado y diversificado la sociedad, la realidad de la política va, digamos, desgraciadamente va por detrás de las reacciones que tiene la misma sociedad, y buscar poder integrar muchas consignas que nos unifican con los trabajadores, en los distintos conflictos que pueden llegar a tener. En el caso, ejemplo, ahora con la conflictividad que salió a la luz con Lear, y bueno, sí, son temáticas que nos llevan al desafío desde el estudiantado poder encontrar en qué manera volver a tener la unión obrero estudiantil que supo tener en otras épocas, y poder llegar a verdaderamente apoyar las distintas conflictividades, porque entendemos que el trabajador que ingresa a la universidad, o el hijo del trabajador que ingresa a la universidad, está inspirado en una sociedad que es la del ascenso social, porque entendemos que la educación es el pilar esencial para la transformación y para la integración de todos los sectores. Solidaridad, compromiso, conciencia. ATP, apto para todo público. Lo social en primer plano. Hola Emilce, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Sengotita te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo bien. estás, Emilce? Bien, todo bien. Te cuento que estamos acá en el piso con 4 estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de La Plata, Juliana, Miquele, Nacho. Fermín y Nacho, 2 de Miles, uno de la Cámpora y otro de Franja Morada, charlando la media sanción del boleto estudiantil acá en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, haciendo una especie de paralelismo entre la vieja lucha que tuvieron ustedes en los 70 y 40 años después, luchar por la misma reivindicación. Bueno, sí, cuando se dan esos debates en algunos lugares, en algunos municipios o localidades, muchos exponen argumentos, cuestiones económicas, cuestiones de rentabilidad, cuestiones administrativas. Y a mí, cuando me toca opinar, indudablemente me tengo que correr de ese eje, porque lo del boleto estudiantil para mí tiene otro enfoque, tiene otra perspectiva, ¿no es cierto? Para mí no puede ser simplemente una ley más, una ordenanza más, porque es parte muy inherente, muy profunda de mi vida, ¿no es cierto? Así que creo que siempre estas cuestiones hay que pensarlas
que se están continuando luchas que empezamos nosotros, pero que tienen todo un entramado social y que van desembocando hoy porque alguien las va retomando y porque todavía existe esa necesidad, ¿no es cierto? Yo creo que es importante que cada generación vaya haciendo y construyendo sus propias reivindicaciones y sus propios reclamos. Todavía si está en deuda bueno, bienvenido sea, y por supuesto celebro la iniciativa y ojalá que se pueda cumplir en plenitud. Vos sabés que hablando precisamente de ese tema que vos mencionás, hoy la nota principal del diario El Día, más allá de no hacer mucho eje histórico en la cuestión, lo que dice es que el boleto estudiantil, que en este caso es para estudiantes y trabajadores, docentes y no docentes, tanto de nivel primario, secundario como universitario, equivaldría a un desembolso de más de 300 millones de pesos por año. Entonces, que si hay viabilidad para esto, o sea, se centra la discusión precisamente en lo que vos decís, ¿no? Eso, o sea, yo he participado de distintos municipios y escucho a los ediles debatiendo, bueno, y hablan de gasto y de erogación y de índices, y bueno, yo no puedo hablar, mientras que otros conceptos u otras leyes las puedo hablar en esos términos, esta no la puedo hablar en esos términos, ¿no es cierto? Porque, como decía, fue lucha, fueron muchas cosas, y a mí me parece que también se dirime todas esas cuestiones desde las decisiones políticas. ¿Para qué se quiere utilizar el dinero? ¿Qué rol se le da a la educación? ¿Y dónde se va a aplicar concretamente lo que se declama en forma permanente? Bueno, los derechos siempre vienen acompañados de acciones contundentes, políticas, y generalmente vienen acompañadas de erogaciones de dinero. Esta es una oportunidad de aquellos que declaman la cuestión de que le interesa la educación, que haya una acción concreta que lo demuestre. Bien, y a vos, a título personal, ¿qué sentís, qué pensás cuando ves casi 40 años después una nueva generación que toma la posta, ¿no? En realidad, siempre me conmueve este tipo de cosas, ¿no? Por otro lado, yo nunca quiero cargar demasiado la mochila a generaciones nuevas, ¿no? Y yo a todos trato de alivianarle en lo posible la mochila, diciendo que no necesariamente tienen que tomar las mismas reivindicaciones, que se permitan equivocar, que se permitan transitar otros caminos, porque nosotros tampoco fue que tomamos una posta concretamente, ¿no es cierto? Así que me parece que hay que alivianar la mochila. Por otro lado, como te decía, me conmueve muchísimo, pero me conmueve gratamente las construcciones colectivas, ¿no? Las participaciones de grupos, las participaciones democráticas y el estilo de lucha que se tiene hoy en día, ¿no? Con tanta libertad. Eso es lo que más realmente, profundamente me y sobre todo a veces me hace un poco largar un lagrimón porque hay ausentes para mirar este presente, ¿no? Y son los chicos que no están y que podrían estar disfrutando este presente y viendo cómo se van cumpliendo muchos de sus sueños. En muchas de las notas que te han hecho a lo largo de estos años, vos decías que también la historiografía oficial trató de desvirtuar o de maquillar con la famosa Noche de los Lápices y enmascarar la lucha social, política profunda en esto de solo luchaban por el boleto estudiantil. Exactamente, durante años práctica vigente en el relato La teoría de los dos demonios, era como que se perdonaba lo que no se perdonaba a la dictadura era que le habían hecho cosas a las víctimas inocentes, ¿no? Y como si se le admitiera que a quienes habían encarado la lucha armada o las luchas políticas merecían el tratamiento vejatorio que han tenido. Entonces, yo siempre me opuse un poco a eso, porque nosotros éramos militantes políticos, a pesar de nuestra corta edad, teníamos cierta claridad en lo político y nos oponíamos a una dictadura y estábamos enrolados en una agrupación de la Unión de Estudiantes Secundarios peronista. Así que yo creo que bregué bastante para que esa historia se conozca, para que cuando uno hace las memorias no haya, uno dice no hay desapariciones de relatos tampoco, porque me parece que
es sacarle a los compañeros un pedazo de su compromiso. Bueno, y llegando al día de hoy, digamos, contanos un poco qué es para vos hoy la militancia. Bueno, a mí me parece que estamos viviendo un proceso sumamente auspicioso en donde realmente los jóvenes se han apropiado de la política nuevamente y empezaron a ver, como vimos nosotros hace muchos años, que la política como una herramienta de transformación social. Así que se perdieron los miedos, subsisten todavía viejas mañas de la política, pero que entre todos seguramente se van a ir solucionando y espero que vaya dando lo mejor de la política, que es pensar en el otro, ¿no? Hacer la patria es el otro, como dice Cristina. Y me parece que cuando los jóvenes tuvieron algún tipo de participación política, eso los marca para siempre en su vida y estén donde estén, van a hacer una práctica social y eso es muy importante. Así que yo creo que estamos en un momento, como decía, sumamente auspicioso para los cambios que seguramente van a venir. Bueno, te tenemos que despedir porque los tiempos se nos acaban muy rápidamente. Nos gustaría que puedas venir un día a charlar con nosotros en persona aquí a La Plata y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este reportaje. Gracias, Emilce, un gusto, hasta pronto. No, por favor, hasta luego. Bueno, y aquí estamos. ¿Qué opinan? No, la verdad, impresionante poder hablar con ella, digamos, en el mismo momento que veníamos discutiendo el tema, o charlando el tema del boleto, y cómo justamente estábamos hablando de esto, de que al día de hoy las luchas son las mismas, en contextos nuevos, y es el reflejo de eso. Para nosotros una emoción, y la realidad es que acertadísimo el relato que hace. Sí, por ahí lo interesante es que nosotros creemos que la necesidad de retomar esas reivindicaciones que hoy ya tienen casi 40 años, pero que también es retomar nuestra historia, nuestras necesidades, y que hoy desde el movimiento estudiantil y en realidad de toda la comunidad académica, porque la particularidad, como decíamos previamente, que esto contempla ya sea a los docentes, a los no docentes, o sea, a toda la comunidad académica en su conjunto, bueno, de la posibilidad que tenemos hoy de avanzar y de seguir empezando a problematizar diferentes cuestiones que no son limitaciones a la hora de la educación superior, o en realidad la educación en su conjunto. Así que me parece que es interesante poder tener este testimonio y también analizar en el momento que estamos hoy en la actualidad. Y si llegara a haber una sanción en los términos que hoy está dada la ley, y esto por cuestiones económicas, como decíamos recién, dieran algún veto parcial a la ley, o tienen una estrategia pensada, ¿cómo es el día después de la sanción de la ley para ustedes? Yo creo que más allá de un veto, no deja de ser una reivindicación para poder seguir convocando a los estudiantes a participar y hacerse cargo de una lucha que no es que va más allá, digamos, de las banderas políticas, sino que es de toda la comunidad académica, como decía Juliana, y que, digamos, es nuestra oportunidad seguir avanzando en ese sentido. Esto mismo que dijo por ahí Emilce, de tomar a la política como una herramienta de transformación social en todos sus sentidos. Justamente creo yo que ahí nos devuelve la posibilidad a seguir deseando y proponiendo distintos proyectos, distintas alternativas. En el caso del veto, digamos, todo el estudiantado seguramente va a alzarse de vuelta para lograr de que se aplique la ley, y quedará en el Ejecutivo Provincial, digamos, ponerse los pantalones frente al gobierno nacional y reclamar más presupuesto nacional, y digamos, digno de la coparticipación que merece la provincia de Buenos Aires, y que hace mucho tiempo, ya hace más de 24 años, yo diría 28 ya, que no reclama, y que justamente es lo que posibilita en muchos casos no solamente atender demandas como las estudiantiles, sino con salariales de los distintos trabajadores de la provincia, de la salud y de la educación en sus niveles iniciales y primarios y secundarios, que bueno, que están a la luz
en la calidad educativa que se recibe, en la atención que se tiene en los hospitales públicos, y que más allá de inversiones que se puedan llegar a hacer en infraestructura, eso todavía no llega a brindar la mejora en cuanto a la calidad que se merece la ciudadanía en nuestra provincia. Con relación a que la ley englobe también a los trabajadores docentes y no docentes, ¿sienten que puede haber alguna un reclamo de otros trabajadores de otro sector, por ejemplo de la salud, con relación a un boleto gratuito? O sea, ¿no genera esto una cuestión de, llamémosle, discriminación a otros sectores de trabajadores? Yo creo que particularmente no creo que no está planteado de esa forma. Me parece que hoy, cuando se pone a la educación en un primer plano, hoy en estos últimos 10 años hemos visto que hay un avance abismal en términos educativos, no solamente en cuestión de infraestructura, sino también ponerlo en el debate de todos, la necesidad de llevar a la educación a un primer plano en términos estratégicos también. Me parece que hoy este boleto, cuando incluye también a los trabajadores docentes y no docentes, me parece también que es una deuda pendiente que teníamos, sobre todo en los 90, cómo fue la precarización que tuvieron los trabajadores de la educación, y cómo hoy se empieza a rediscutir y se empieza a poner sobre todo la docencia en un primer plano, porque también estamos acostumbrados a que la universidad genere investigadores, pero hoy empezar a rediscutir la docencia y el rol social de la docencia, y también lo que genera la docencia. Entonces me parece que era una cuestión que teníamos pendiente como sociedad, como Estado, y que hoy se lo está poniendo en un primer lugar. Por eso me parece que es fundamental que se contemple a los trabajadores docentes y no docentes. Bueno, nos tenemos que ir, como siempre, nos quedó corto. Vamos a agradecerle a Ignacio Vilmes y a Juliana Cufré del Miles. Vamos a agradecerle a Fermín González Laría, del vicepresidente de la FULP en este momento, y también a Michele Brambilla de la Franja Morada por habernos acompañado y por haber brindado por ahí este intercambio, este debate de ideas y de proyectos nuevos. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo les quiero agradecer especialmente porque esto que les decía hace un rato, cuando fuimos a la plaza a honrar a Néstor, la verdad que sentimos muchos de los viejos militantes que había un resurgimiento de la política, y 40 años después sentir que ustedes tomaron la posta nos llena de satisfacción y de orgullo, así que gracias por eso. Pecado. Bueno, y vamos a terminar porque siempre se nos acaba el tiempo. En la operación técnica lo tenemos como siempre a Horacio Pellegrini, que me rigorea con el tiempo, pero que hace maravillas con las ediciones. En la producción a Florencia Cancinos, que me junta acá a la Cámpora, a la Franja Morada, al Miles, al pasado y al presente de las luchas estudiantiles. Le agradecemos a Patricio Canevari por la música, a Ailén Mancilla por las fotos, mírenlas en nuestra página de Facebook de Apto para Todo Público, a Soledad Sengotita, mi hija, por sus consejos de todas las semanas. Y bueno, yo, Alejandro Sengotita, los despido junto con mi compañera Josefina Más. Hasta el próximo domingo.